de tal manera de que podamos ustedes manifestar las aprehensiones que les corresponda y que legítimamente hayan concluido, y nosotros acompañarnos en un proceso en el que estamos, ojalá, de acuerdo en lo global. Seguramente vamos a tener algunas diferencias, pero esas diferencias ojalá las hayamos tratado de resolver incluso entre nosotros primero. Estamos, reitero, absolutamente disponibles para revisar cada una de las cosas que hemos venido construyendo, de tal manera de allanarnos a que este proceso sea un proceso lo más consensuado posible entre los trabajadores y el gobierno. Vamos ahora, entiendo, a escuchar una presentación del proyecto de parte de nuestro asesor legislativo, que es Álvaro Villanueva, y después, presidente, vamos a iniciar un proceso de diálogo. Así que muchas gracias. Que todos los dirigentes que se desempeñan en el área de gobierno interior o los dirigentes de la Federación Nacional de los Funcionarios de los Gobiernos Regionales, lo que primero que voy a decir les va a parecer muy obvio, pero naturalmente que para personas que representan a ministerios y servicios, naturalmente que no sea interior, esto sí puede ser más novedoso, ¿ya? Así que en ese sentido hago la prevención para que los dirigentes, insisto, de gobierno interior o de la FENACORE no se van a latear harto al comienzo, pero la idea es justamente compartir las inquietudes que pueden tener dirigentes de otros sectores. Por eso lo primero es identificar dónde nos situamos. Tenemos que considerar que Chile es un Estado unitario y que en general divide las tareas de gobierno y administración permanentemente. Ya cuando uno ve la Constitución, ve las leyes, siempre habla de tareas de gobierno y tareas de administración. Y en el modelo unitario chileno, las tareas de gobierno nunca se descentralizan, siempre pertenecen y permanecen, y así está planteado, en órganos del nivel central. Entonces, nosotros podemos apreciar allí en la lámina cómo en la tercera columna está la línea de lo que se llama gobierno interior, en la cual, ¿cierto?, el presidente de la República, para las tareas de gobierno interior, se apoya precisamente en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Cuando decimos gobierno interior, que es aquel mínimo o aquel irreductible que en general en los modelos unitarios siempre queda en manos del poder central, nunca se descentraliza, ¿ya? Hay competencias del ADN en cualquier estado del mundo, como por ejemplo la defensa nacional, por ejemplo lo que son las relaciones exteriores, que siempre quedan en manos del nivel central. Y hay un tercer número o un tercer paquete de competencias que son propias del gobierno interior. Por ejemplo, el control del orden público, ¿ya? Por ejemplo, el combate a la delincuencia, los temas relacionados con extranjería, migración, todo ello, el control o el combate de las situaciones de emergencia, todo ello normalmente lo llevan los ministerios del interior, ¿ya? Y en el caso nuestro, ¿cierto?, más específicamente dentro de dicho ministerio, la subsecretaría del Interior, en lo que respecta al combate al delito, la otra subsecretaría, la de prevención del delito, ¿ya?, que son los dos cuadros que estamos viendo en la parte más hacia la derecha de la lámina. Y el Ministerio del Interior, en las 15 regiones de Chile, se desconcentra territorialmente a través de intendencias, ¿ya? Y los que son de dicho sector, y seguramente los que tienen dirigentes amigos de dicho sector, sabrán que hay un gran servicio nacional, que es el Servicio de Gobierno Interior, en el cual están todas aquellas personas, el personal de planta y a contrata, de las 15 intendencias y las 54 gobernaciones provinciales. Insisto, el Ministerio del Interior no se desconcentra a través de secretarías regionales ministeriales, sino que lo hace a través de estas estructuras territoriales que son las intendencias. ¿Y qué son las intendencias? Las intendencias no son sino la representación del poder central de las tareas de gobierno interior en la región. Pero además de ello, las intendencias, además de esta tarea, coordinan al aparato central desconcentrado. Entonces, las intendentas, los intendentes, ¿cierto?, sientan a la mesa, por ejemplo, a los secretarios y las secretarias regionales ministeriales. Incluso más, por ejemplo, hay ministerios como las Express, como Relaciones Exteriores o Defensa,
que es tal el centralismo inherente a sus funciones que no tienen ni siquiera seremi, ¿ya? Pero los intendentes, como representantes del presidente de la República, coordinan, supervigilan y fiscalizan el accionar en cada región de los secretarios regionales ministeriales y también de los directores regionales de servicio, ¿ya? Entonces, claro, en su tarea de gobierno interior, el intendente, por ejemplo, coordina el accionar de las policías, ¿ya? Pero como además es el representante del presidente, coordina a los seremis, que son designados por la presidenta o los directores regionales de los distintos servicios públicos, ¿ya? Él ve cómo el aparato central funciona en la región. Esa es la tarea de gobierno, la que nunca se descentraliza y respecto de la cual vamos a ver que prácticamente no se introducen modificaciones, ¿ya? O sea, el aparato central va a seguir existiendo. Esta es una reforma importante, pero como vamos a ir viendo, es una reforma gradual, ¿ya? Y en ningún caso se eliminan las expresiones regionales de ministerio y servicios públicos. Eso sigue existiendo, ¿ya? Por otro lado, acá tenemos en la segunda columna lo que es la desconcentración, ¿cierto? Los ministerios, territorialmente en cada una de las regiones, se desconcentran a través de secretarías regionales ministeriales. ¿Qué es lo que hacen? Que esas políticas que se definen a nivel nacional se apliquen en las 15 regiones de Chile. Pero hay otra línea distinta, ¿ya? Y que dice relación ya no con tareas de gobierno, sino que con tareas de administración. Y aquí sí que opera lo que se llama la descentralización. ¿Y cómo opera? A través de un órgano que tiene personalidad jurídica, que tiene patrimonio propio, que es el gobierno regional, ¿ya? El otro órgano descentralizado por excelencia son los municipios, ¿ya? Los municipios, ustedes lo saben, ¿cierto? Son tan autónomos que elegimos sus autoridades, tienen un sistema estatutario diferente al resto de los funcionarios públicos y gozan de autonomía, entre otras cosas, para administrar sus finanzas, ¿ya? En el caso de los gobiernos regionales, son órganos que no dependen del nivel central, ¿ya? No tienen, son en ese sentido una expresión de la descentralización. Tienen una ley que les fija ciertas competencias. Y como el proyecto de ley lo que se busca es fortalecer la descentralización, finalmente lo que estamos haciendo es fortalecer los 15 gobiernos regionales hoy existentes. ¿Qué es lo que sucede? Que todo órgano del Estado se relaciona con la Presidenta de la República a través de un ministerio. En el caso de los municipios lo hacen a través de la SUTDERE, del Ministerio del Interior. Por eso, por ejemplo, en la relación con los funcionarios municipales, la relación con las organizaciones, como por ejemplo puede ser la CEMUCH, ¿cierto? Nos relacionamos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ¿ya? Ese es el vehículo. Y en el caso de los gobiernos regionales lo mismo. La forma de relación es la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Pero si se fijan, en este cuadrito no hay una línea, ¿ah? La SUTDERE no tiene un poder, por así llamarlo, de mando sobre los gobiernos regionales, ¿ya? Ahora bien, hay una situación peculiar, digamos, que vamos a ver cómo a través de la reforma constitucional se le pone término, que es que el jefe del servicio gobierno regional, que es el intendente, es una persona, intendenta o intendente, de confianza de la Presidenta de la República. Y por lo tanto, bajo la lógica de fortalecer su autonomía, digamos, parece lógico avanzar en el proceso de que la máxima autoridad no sea designada, sino que sea electa, ¿ya? Entonces, esta situación que hoy día existe, desde el punto de vista de cómo se coordinan los gobiernos regionales, en estricto rigor no hay una relación de dependencia. Tienen personalidad jurídica, tienen patrimonio propio, y su relación con la Presidenta es a través del Ministerio del Interior, y dentro de nuestro ministerio, más específicamente la SUTDERE. Así como decíamos que las policías se relacionaban con la Presidenta a través de la Subsecretaría del Interior o a través de la de Prevención del Delito, ¿ya? Pero en el caso de los gobiernos regionales es distinto. Es a través de la SUTDERE tal cual lo hacen los municipios. Un elemento conceptual importante. Descentralizar significa perder poder. Hoy en día el subsecretario, ¿cierto? Puede, por ejemplo, llamar a cualesquiera de los 15 intendentas o intendentes. ¿Y por qué? Porque son todos de confianza en la Presidenta. Son todos parte de un mismo gobierno que tiene una sintonía ideológica, como sucede en todos los gobiernos. Son gobiernos de coalición.
Pero bajo la lógica de la descentralización, y dado que los intendentes van a ser electos, quien sucede en el tiempo al actual subsecretario probablemente no va a tener esa posibilidad. Tal cual, el subsecretario no puede llamar a los 345 alcaldes y decirle, oye, mira, en este tema el gobierno va a tomar tal curso de acción. No puede hacerlo, porque no son, ¿cierto? Son líderes, los alcaldes y alcaldesas de órganos que tienen una autonomía que le da la legitimidad popular. En el caso de los intendentes, su elección finalmente va a significar para la subsecretaría y para el Ministerio del Interior una pérdida importante de poder, porque ese poder se va a trasladar desde el nivel central, desde el corazón de la moneda, a el nivel regional, ¿ya? Y por lo tanto es un proceso de cambios que nos va a afectar a todos, ¿ya? Partiendo por la propia, insisto, subdere. De hecho, las intendentas, los intendentes tienen este doble sombrero. Son titulares de la función de gobierno interior, son representantes de la Presidenta de la República, pero por otro lado son ejecutivos del gobierno regional. Entonces, cuando vienen a Santiago y se reúnen en La Moneda, se reúnen con la Presidenta, los ministros, el ministro del Interior, etcétera, y en algún momento está el subsecretario del Interior y el de Prevención del Delito, y verán temas relacionados con las emergencias, los incendios forestales, el combate a la delincuencia, etcétera. Y en otro momento del día se reúnen con el subsecretario de la subdere y verán la ejecución presupuestaria. Y si un gobierno regional tiene una baja ejecución, el subsecretario dirá, oiga, pero pónganse las pilas, ¿cómo los ayudamos? En un modelo de intendente electo eso no va a pasar, ¿ya? Entonces el nivel central evidentemente que va a perder poder, ¿ya? Esa es la lógica. Hay un traspaso finalmente de poderes desde el nivel central al regional, ¿ya? Hago esta introducción para entender, ¿cierto?, esto que normalmente uno lo confunde, ¿ya? Por ejemplo, yo trabajé en un gobierno regional y el día que llegué a trabajar no tenía claridad qué es lo que era intendencia y qué es lo que era gobierno regional, porque además en muchas regiones de Chile hasta funcionan en el mismo edificio, ¿ya? Y a uno le parece que es lo mismo, pero es súper distinto, ¿ya? Y los intendentes e intendentas, cuando uno va a cualquiera de sus escritorios, ellos tienen un escritorio con 2 rumas de papel. Tienen actos administrativos que firman como representantes del presidente y tienen el logo del gobierno de Chile. Y el mismo personero, en un minuto después, firma una resolución en la cual le transfiere recursos a un servicio y lo hace como ejecutivo del gobierno regional, con un número distinto, con un logo distinto y con un rol distinto. O sea, la misma persona tiene estas 2 funciones, ¿ya? Y esta situación, que es peculiar y que ha sido parte de la gradualidad de nuestro proceso de descentralización, tiene este doble rol. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en el primer proyecto, que es el de la reforma constitucional que permite la elección de intendente, es separar esto, ¿ya? En el fondo, que sea una persona la que lleve las tareas de ejecutivo del gobierno regional, que sea elegido por la ciudadanía, y otra distinta, que sea representante del presidente o la presidenta de la República en el territorio. 2 cosas que no tienen que ver, ¿ya? Y que, insisto, hoy día están concentradas en una persona. Solo un ejemplo, por ejemplo, un dato práctico, ¿ya?, que muestra esta situación, insisto, peculiar, propia de nuestro proceso, de nuestra gradualidad. Los intendentes son el jefe superior del servicio llamado gobierno regional. Pero curiosamente, cuando uno ve la planta de los servicios administrativos, no está. Porque el intendente es una persona que está en la planta del servicio de gobierno interior. Su sueldo se lo paga el servicio de gobierno interior. Pero cuando el intendente, por ejemplo, viaja al exterior, como ejecutivo del gobierno regional, eso es pagado por el servicio administrativo del gobierno regional. Entonces es muy raro un jefe de un servicio que no pertenece a la planta del servicio. Eso normalmente no pasa. Bueno, en nuestro país pasa, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué esto? Los gobiernos regionales son instituciones relativamente jóvenes. Se crearon el año 1991 y siempre se crearon duales. Así como el municipio está conformado por el consejo y el alcalde, el gobierno regional está conformado por el intendente y el CORE, el consejo regional. Entonces, como eran instituciones nuevas y se decidió ir avanzando lentamente, primero se estableció que el órgano ejecutivo iba a ser el intendente, y el intendente iba a cumplir este doble rol, porque además seguía siendo representante del presidente de la República en el territorio. Pero se dijo, mire, démosle un espacio a la ciudadanía. Y los consejos regionales empezaron a ser elegidos por los concejales.
Entonces nosotros elegíamos popularmente concejales. Meses después de la elección ellos conformaban un colegio electoral provincial y los concejales eligieron core. Esto cambia el año 2009, porque en 2009 se aprobó una reforma a la Constitución que dispuso que los cores iban a ser elegidos popularmente, que es lo que pasó en noviembre del año 2013. ¿Ya? Por lo tanto, los cores que asumieron en marzo pasado son los primeros que son elegidos de manera directa. Anteriormente tenían una legitimidad, pero era distinta, eran electos por los concejales, era un sistema indirecto. ¿Ya? Entonces, parece lógico que a través de estas más de 2 décadas se haya pasado desde el punto de vista político de un sistema de elección indirecta de consejeros a un sistema directo. ¿Ya? Pero para cerrar el círculo desde el punto de vista democrático, parecía lógico, ¿cierto? Y hace tiempo que se estaba ya planteando, y así lo dice el programa de gobierno de la presidenta, la elección de los intendentes por votación popular. Si una parte del gobierno regional ya fue elegido popularmente, parece lógico que la otra, que además es la ejecutiva, también lo sea. ¿Ya? Eso es en síntesis el ADN de esta reforma a la Constitución, que es el primer proyecto. ¿Ya? Entonces, este intendente electo se está planteando, o intendenta, que se elija por votación directa, ¿ya? Por sufragio universal. También se establece un sistema de mayoría absoluta, al igual que para la elección presidencial. Por lo tanto, si hay varios candidatos y ninguno de ellos alcanza la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, corresponde entre las dos mayorías relativas más altas una segunda vuelta. ¿Ya? En tercer lugar, se establece que los mandatos van a ser de 4 años. Tiene una lógica porque los de los consejos regionales también duran 4 años. En tercer lugar, se establece la posibilidad de una sola reelección inmediata. Esto apunta en la línea de ir generando liderazgos regionales diversos. ¿Ya? Se establece esa limitante, cosa que no existe en el ámbito alcaldicio, ni de concejales, ni de cores, ni de parlamentarios. Esto es una innovación. También el intendente, dado que va a tener un carácter electo, va a volver a ser el presidente del core. Tiene una lógica. ¿Por qué se le quitó ese rol? Porque si no se le hubiera quitado, hubiéramos tenido, como tuvimos hasta marzo de este año, una persona designada por la Presidenta de la República que presidía a 26, 28, 14 personas elegidas popularmente. Entonces no parecía coherente. Ahora que el intendente va a ser electo por votación popular, se plantea nuevamente que asuma la presidencia del Consejo. Y aquí viene un tema importante. Se le confiere al intendente tareas de coordinación, supervigilancia y fiscalización de servicios que operen en la región, pero que se relacionen o que dependan del gobierno regional. ¿Ya? Vamos a volver sobre ello, ¿ya? Que esto es algo nuevo, porque hoy en día los gobiernos regionales no administran directamente servicios públicos, ¿ya? Son órganos que fundamentalmente toman decisiones, ¿ya? Fundamentalmente el core, en el ámbito de la inversión. Ese es uno de los roles centrales, ¿ya? Pero no presta servicio. Uno no dice voy a ir a hacer un trámite al core, ¿ya? O voy a ir al gobierno regional a hacer una diligencia. Normalmente los que van a los gobiernos regionales son, entre comillas, clientes institucionales. Van funcionarios de la Seremi, de los municipios, de los servicios públicos. Pero un ciudadano común y corriente, cuando tiene que hacer un trámite, va al registro civil, a la dirección del trabajo, al servicio, no va al gobierno regional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gobierno regional directamente no presta servicios de ejecución directa a la ciudadanía, sino que lo hace normalmente a través de municipios, a través de servicios públicos. Es un gran órgano decisor, ¿ya?